Buenas tardes, muchachos, a todos. Bienvenidos. Buenas tardes, profesor. ¿Están ahí, cierto? Sí. Hola, buenas tardes, chiquillos, chiquillas. Veo a Ricardo, Aldo, Hernán. Buenas tardes, profesor. Hola, Natalia, Natalie, Ricardo. Lo dije, Ricardo Molina y Órdenes, ¿cierto? Ricardo, Órdenes. Ah, ya, bueno, ahí, sí, un juego de letras. Y Jonathan. Bienvenidos, muchachos, a la clase de hoy, día miércoles 13 de agosto del 2025, chiquillos. Sean todos bienvenidos. Tengo algo importante hoy día, muchachos. Algo, yo diría que lo más importante de las últimas clases es hoy. Así que muy atento a lo que se viene, chiquillos. Podrían tomar nota de algunas cosas, algunas fórmulas que hay que tomar nota, algunas consideraciones, porque vamos a hacer un dimensionamiento. Vamos a ver unos cálculos de protecciones también. Entonces, porque hasta aquí no hemos hablado nada de ello, nada de esto. No hemos hablado de protecciones, de los sistemas, ni del condicionamiento futuro que podríamos tener. Hay un ejemplo que yo acabo de terminar recién, ya, por supuesto apoyado por algún material, obviamente, porque tampoco puedo hacer todo, ¿cierto? Es mucho trabajo, pero lo adecué a lo nuestro, ya con una carga eh, natural de una casa, por ejemplo, pequeña, ya algo no muy grande. ¿Cuál sería el dimensionamiento de nuestro sistema? ¿Ya? Pero para funcionar 24/7. ¿Ya? Así que es bastante importante lo que vamos a ver hoy día, muchachos. Bueno, si no alcanzan a tomar nota de algunas fórmulas, las pueden ver, digamos, el video y poder anotarla con calma. Ya, hay varias consideraciones, por supuesto, porque esto nada es tan exacto, ¿cierto? Si yo dimensiono, no sé, pues 2,3 baterías, ¿qué hago? ¿Me quedo con 2 o elevo a 3? Pero hay un costo asociado también, pues ya todo está asociado a un costo. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de aquello. Las baterías no son baratas, ¿cierto? Por lo tanto, necesitamos estar ahí atentos al tema económico también. ¿Ya? Pero el tema económico no es problema para nosotros, por supuesto, ¿cierto? Obviamente estamos sobredimensionados nosotros, ¿cierto, muchachos? ¿Me equivoco? Cri, 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 cri. A ver, ¿dónde estoy yo acá? Compartir, claro. Ya, voy a compartir, ¿ya? Nosotros quedamos el día lunes, si no mal no recuerdo, en esto. Nosotros estábamos viendo, bueno, insistir en lo mismo, en el tema de los sistemas fotovoltaicos, ¿cierto? Eh, On-grid y off-grid. Ya nosotros, ya a esta altura, me imagino que tenemos claro, ¿cierto? Pero hay algunas opciones, muchachos. Esto lo vimos nosotros el lunes, ¿ah? Rapidito, así que on-grid, off-grid, por supuesto, conectado a la red, aislado a la red. Ya sabemos eso, por supuesto, si es, a ver, si es on-grid, ¿cierto? Tenemos conectado a la red eléctrica, por supuesto, ¿cierto? No necesitamos batería, tenemos un panel, un inversor, protecciones, el consumo y la red. Ya, aquí hay algunas notaciones que hice yo. Cuando está de noche, por supuesto, digamos, el sistema on-grid no funciona, por lo tanto necesitamos la energía completamente de la red. Ya, eso dice aquí, dice la noche los paneles no generan electricidad, por lo tanto la red eléctrica entrega energía necesaria para que funcionen los consumos. En el ejemplo, se observa que la carga necesita 1000 watts y la red eléctrica es la que los entrega. Y los paneles fotovoltaicos, en conjunto con el inversor, no aportan nada de energía, ¿cierto? Eso me imagino que está claro. En la noche no hay aporte energético de los paneles fotovoltaicos. Cuando está medio nublado ahí, bueno, el consumo sigue siendo 1000 watts, hay una estufa, ¿no? Eso representa un consumo.
tenemos que el panel entrega una, digamos, poca carga, digamos, poca energía, 500 watts, por lo tanto, vamos a requerir de todas maneras energía desde la red, ya que se reduce, hay un ahorro, pero igual hay un consumo ahí, ¿cierto? Menor, pero de todas maneras se cobra, ¿cierto? Cuando hay aporte solar, por ejemplo, el inversor utilizará primero la potencia de los paneles fotovoltaicos, ya los 500 watts lo utiliza, sí o sí, y la red de 500 watts también para suplir el consumo de 1000 watts de la carga, ¿ya? Eh, Cuando se tiene excedentes, como en este caso, que estamos con un sol espectacular, tenemos 1300 watts, si no me equivoco, ¿sí? Y el consumo sigue siendo 1000, por lo tanto tenemos un excedente de 300 watts que van a ser entregados a la red, por lo cual yo, ¿cierto? Bueno, nuestro sistema va, o nosotros vamos a hacer cobro de estos kilowatt horas, ¿cierto? Que nosotros vamos a reducir o entregar a la red, ¿ya? Cuando se tiene excedente o más aporte solar que consumo de la vivienda, el sistema se encargará de inyectar el excedente a la red eléctrica, en este caso 300 watts de los 1300 watts. ¿Ya? Es el mejor de los casos, ¿cierto? Por supuesto, que nosotros estemos autoconsumiendo nuestra generación y además reduciendo los costos de energía solar o vendiendo nuestra energía. Claro que las compañías nos pagan bastante menos que un kilowatt que consumimos, que el que nosotros aportemos, ¿ya? También tenemos acá, a ver, que bueno, que el sistema off-grid, aquí pasamos al off-grid, ¿cierto? Tenemos nuestro sistema que no está conectado a la red eléctrica, ¿cierto? Ni a generadores, ni a nada de eso, ¿cierto? Sería un sistema aislado, ¿ya? De la red eléctrica, donde el inversor va a entregar su carga, por supuesto, mediante, bueno, va a priorizar, ¿cierto? Siempre en los paneles, pero en momentos que se necesite carga, digamos, va a obtener carga de la red eléctrica y la va a entregar al consumo. Ya habría una mixtura ahí, ¿cierto?, entre los paneles y la carga. Si es que, por supuesto, todo esto si es que el inversor lo permite. ¿Ya? Si el inversor no permite hacer estas operaciones, por supuesto que esto no podría realizarse. ¿Ya? Cuando está nublado, ¿cierto? Y no hay mucha carga o las baterías están descargadas, ¿cierto? Ahí se hace un bypass, ¿cierto? El inversor solamente va a utilizar energía desde la red eléctrica, ¿cierto? Haciendo un bypass ahí. O sea, en el fondo nosotros nunca vamos a quedar sin energía, a menos que se corte la luz, ¿cierto? Primero se va a consumir todo lo de los paneles y luego va a intentar hacer uso de la energía eléctrica de la red para poder suministrar nuestro consumo. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, en el caso de cuando tenemos las baterías cargadas y aporten, supongamos, por ejemplo, aquí 700 watts más los 300 del panel, cuando están un día no tan caluroso ni asoleado, ahí hay una mixtura para poder hacer los 1000 watts, pero no usaríamos, ¿cierto? Porque está con línea roja ahí, la energía de la red eléctrica. Por lo tanto, nuestro sistema funcionaría. ¿Ya? Cuando hay sol, por supuesto, nosotros vamos a tener los 1000 watts del consumo, los 1300 que están generando los paneles y la diferencia va a ser de que se carguen las baterías, que sería lo óptimo, ¿cierto? Por supuesto. Diferencias, esto lo vimos el lunes nosotros, ¿eh? Estoy haciendo un resumen rapidito. El sistema on-grid, la energía solar generada se mezcla con la red eléctrica, sí, a veces. No funciona en caso de fallo de la red eléctrica, claro que no. Y la instalación más sencilla y económica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las baterías son caras. Es por ese motivo que dice que es económica. Off-grid no funciona simultáneamente con la red eléctrica, no, porque está en un sistema aislado. ¿Funciona en caso de fallo de la red eléctrica? Sí. Incremento el costo de las baterías, sí, se incrementa bastante con el costo de las baterías, muchachos. Cálculo de protecciones. Ya, aquí quería llegar. Hay cuatro tipos de protecciones, muchachos, que nosotros podemos utilizar para proteger nuestro sistema fotovoltaico. Nosotros, digamos, en la práctica acá no tenemos protecciones porque el sistema es pequeño, ¿ya? Pero en sistemas más grandes, por supuesto que tenemos que tener protecciones, chiquillos y chiquillas.
Mira, aquí tenemos termomagnéticos, tenemos fusiles que no están aquí, porque los fusiles normalmente van en los paneles, tenemos estos sistemas de sobrecarga cuando hay rayos, y tenemos seccionadores o interruptores. Ya, bueno, aquí están, más o menos físicamente. Ya, aquí tenemos los fusibles, que son yo se los mostré el otro día, ¿cierto? Si no me equivoco. ¿Sí? A ver, se lo mostré o no, pero si no, se lo muestro de nuevo. Voy a dejar de compartir. Eh, Están ahí, chiquillos, ¿cierto? Yo hablo y hablo. Sí, profesor. Sí, estamos por acá, profesor. Aquí estamos. Ya, estar atentos entonces. Bien, miren. Va, chuta. Miren, digo, bueno, ahí tenemos un fusible, yo el otro día creo que lo mostré. Este es como la carcasa del fusible, ¿ya? Esto se abre así nomás, simplemente, bueno, ahí van en la barra DIN, ¿cierto? Ahí están listas las pestañas como para encajarse en la barra DIN. Esto se abre y el fusible está ahí. Se puede sacar. Ahí va. Este fusible, claro que este no es exactamente para corriente continua, este es un fusible de 220 volts, ya para protección de... Este no tiene nada que ver con... O sea, la carcasa puede servir, esto, ¿cómo se llama? Bueno, el portafusible, ¿ya? Pero el fusible tiene que ser de continua, ¿ya? Eh, qué sé yo, que soporte, qué sé yo, 10 amperes, 15 amperes, dependiendo del string que tengamos, ¿ya? Pero este es físicamente el portafusible, ¿ya? Se coloca ahí y se cierra, ¿ya? Listo. Ese es el fusible. Estos son, muchachos. Ya, entonces, físicamente, tenemos ¿cómo se llama? Dispositivos, ¿cierto? De protección. ¿Ya? Ahí están los fusibles o portafusibles. Están, ¿cómo se llama? Los termomagnéticos para continua, por supuesto, para voltaje continuo. Tenemos seccionadores que son interruptores. Ahí dice off-on, en el caso que quiera hacer alguna mantención, ¿cierto? Eh, que si yo de tener todo el sistema, yo puedo usar estos seccionadores. Y estos que son para sobrecorrer, o sea, sobrecarga, para... estos protecciones están hechas para la protección de pararrayos, ¿ya? Esto iría a tierra. Hay que hacer una buena tierra también para tener ahí. ¿Ya? Al final hay un esquema ahí como quedaría, muchachos. ¿Ya? Ahí están los fusibles, entonces los equipos, los dispositivos blancos, eso. Tenemos los magnetotérmicos o termomagnéticos de continua, ojo, de continua, porque nosotros estamos todos en continua. ¿Ya? Esto van a actuar, ¿cierto? Siempre y cuando la corriente supere la corriente nominal para los cuales están diseñados. Los fusibles también. ¿Ya? Se van a quemar los fusiles si es que la corriente supera la corriente nominal del fusible para el cual está diseñado. Bueno, los interruptores no son protecciones propiamente tal, simplemente ayudan a que tengamos, eh, podemos aislar una área del sistema, ¿cierto? Como las baterías o los paneles o el inversor, que si nos podría servir un seccionador de este tipo. Ahí dice, para continua, DC, ¿ya? Aislador DC, dice, ¿ya? Y, bueno, ahí dice seccionador, ya también se le llama así, pero en realidad es como es un interruptor manual nomás, ¿ya? Ahí dice off y arriba dice on, ¿ya? Y, bueno, esto no protege, simplemente aísla. Y, bueno, ahí no se alcanza a ver, dice sobre tensiones. Claro, esa es una protección para las sobretensiones que iban a ser comúnmente rayos.
¿Ok? Ahí tenemos entonces fusibles, termomagnéticos, seccionadores y no son pararrayos, sino que protecciones para las sobretensiones. ¿Ya? Ahí tenemos un esquemita simple de un sistema, de un string, ¿cierto? En paralelo, o sea, en serie, perdón. eh, y tendríamos, fíjense que fusibles tanto en el terminal positivo como en el negativo. ¿Ya? Con eso nos aseguramos de que estarían protegidos los paneles. Luego, si ustedes se fijan, tenemos aquí los sobretensiones para la caída de rayos principalmente que irían a tierra. ¿Ya? Esto es súper importante porque, bueno, acá en la zona, bueno, rayos, como que no caen aquí en Chile, pero en otras partes sí, ¿ya? O sea, hay caída de rayos, pero igual es bueno quizás poner esta protección, muchachos. Y después el seccionador, ¿ya? Con este seccionador yo estoy dejando fuera todo para entrar a los equipos correspondientes, ¿ya? Este bueno, ahí me imagino que es porque tiene un enchufe ahí, parece, ¿no? Sí, no sé qué será ese equipo. Ya, va, es la misma. Ya, entonces, mira, vamos a ir a tener en cuenta, digamos, un pequeño cálculo, ¿cierto?, acerca de cómo irían o cómo se calcularían o se dimensionarían, ¿cierto?, en este caso, los fusibles. Ya, si aquí yo tengo paneles, ¿cierto?, en serie, por supuesto que voy a tener un aumento de tensión, como ustedes ya saben, ¿cierto? Todos sabemos. Se ponen en serie estos paneles, por supuesto vamos a tener un aumento de tensión. La corriente va a ser la misma, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, mirando aquí la tabla característica o la placa característica de los paneles o de sus paneles, dice que son máximo potencia de 470 watts, peak. El máximo poder, o sea, el voltaje son 43,28 volts, ¿cierto? Siendo menor, por supuesto, que el voltaje VOC en circuito abierto, que es de 52 volts. ¿Ya? La corriente máxima peak es de 10,86, ¿cierto? Amperes, y en cortocircuito la corriente es de 11,68. ¿Ya? Como la corriente es igual, porque está en un circuito serie, aquí, bueno, aquí hay una fórmula ya. La máxima tensión de los paneles es de 52,14 en circuito abierto. Ese es el peor de los casos. O sea, es el mejor en el sentido de generación, pero es el peor para hacer los cálculos. ¿Ya? 52,14 el voltaje en circuito abierto, pero nosotros, si vamos a usar un panel, no lo tenemos en circuito abierto, ¿cierto? ¿Se entiende la diferencia, cierto? Muchachos. ¿Sería solo para el cálculo entonces? Solo para el cálculo. Siempre hay que ponerse en el peor de los casos. En el peor de los casos, dice que el máximo voltaje es 52,14. No da más que eso. Ese voltaje, recuerden, se tomó de acuerdo a las normas correspondientes y en 25 grados, ¿cierto? Con un peso atmosférico de 1,5, una M, y con, no sé, me acuerdo otra característica que hace que tenga ese voltaje como máximo. Eso en circuito abierto, pero nosotros no usamos los paneles en circuito abierto, los conectamos ya sea en serie o en paralelo con otros, por lo tanto no está en circuito abierto ya. Pero para los efectos de cálculo sí consideramos el VOC aquí para la tensión. ¿Cuántos paneles son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 paneles. Y ese 1,2, muchachos, viene siendo un factor de seguridad, un factor como de sobredimensionamiento. Es como decir, le voy a agregar un 20% más para efectos de cálculo, por si acaso. ¿Ya? Siempre es bueno, bueno, aquí en Chile decimos tirar el tejo pasado. En este caso, un 20%. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que en voltaje, 20%, o sea, los 52,14, que es el VOC de cada uno de los paneles, por 6 paneles y por un 20% más, nos daría 375 volts, muchachos.
375 volts de generación fotovoltaica. ¿Ya? Eso, en tensión. Ahora, en corriente, esto es para el cálculo de los fusibles. En corriente tenemos 11,68, que es la corriente máxima en cortocircuito. O sea, en el peor de los casos, en cortocircuito, cuando yo junto el MC4 con el positivo con el negativo y lo junto y mido la corriente, me da 11,68 volts, o sea, amperes, ¿cierto? Y más encima, como están en serie, es la misma corriente, pero le voy a agregar un factor de seguridad, ya que es del 25%, por si acaso. Y eso me daría 14,6. ¿Ya? Entonces, en cuanto a la tensión, los fusibles, ¿cierto? Normalmente los fabricantes los fabrican, digamos. Yo no voy a encontrar quizás fusibles de 500 volts, que sería quizás el más cercano a 375. Lo más probable es que encuentre de 1000 volts, como dice aquí abajo, pero la corriente, porque los fusibles dice aquí que podrían ser de 1000 o 1500 volts, pero la corriente sí debiera estar más cerca, muchachos, porque en este caso el más cercano tal vez, y lo más probable que sea de 15 amperes. Ya eso estaría perfectamente dimensionado. 1000 volts, no vamos a llegar nunca a los 1000 volts, ¿cierto? Porque tenemos apenas 375, pero los 15 amperes podría ser. Estamos muy cerca ahí, 14,6 a 15 amperes, muchachos. Entonces tendríamos dos fusibles, uno para el terminal positivo y otro para el negativo del string, ¿cierto? De 1000 volts, 15 amperes. ¿Cómo vamos ahí? ¿Vamos bien? Por acá sí, profe. ¿Estamos ok? ¿Se entiende, me imagino, cierto? Entonces, muchachos. A ver. Ya, ¿qué tenemos? Voy a tratar de sacar esta cuestión. Ya, ahí. Tenemos los mismos 6 paneles. Vamos al dimensionamiento de la protección termomagnética. Ya, ahí tenemos los mismos datos, ¿cierto? Dijimos 375 volts máximo, ¿cierto? En el string y 14,6 amperes como corriente máxima del string conectado en serie. Entonces, como la tensión es 375, tengo que buscar un termomagnético o magnetotérmico, ¿cierto? Cercano a los 375, en lo posible, el superior, digamos, el superior inmediato. Y aquí tengo yo características, por ejemplo, tengo de 300 volts, de 600 volts, de 900 volts, de 1200 volts. ¿Ya? Por lo tanto, si tenemos 375, el adecuado debería ser 600. No puedo elegir el de 300, sino que el de 600. Y en cuanto a la corriente, 16 amperes, sí, porque es 14,6 el máximo, y tengo yo de 10 amperes, de 13, de 16, de 20, de 25, 32, 40, 50, 63. O sea, en el fondo, quiero decir con esto de que vamos a escoger un termomagnético o magnetotérmico, ¿cierto?, para la protección del sistema con unas características de 600 volts, 16 amperes, muchachos. ¿Les parece adecuado? Por supuesto que en continua, ¿eh? Obviamente, estos volts, los 375 son DC. Yo no puedo poner aquí un, un termomagnético de alterna, ¿eh? Tiene que ser continua. Y bueno, siempre continua, todo continuo. ¿Ok? Entonces tenemos fusiles de 1000 volts, 16 amperes, 16 amperes era, ¿no? A ver, a 15 amperes, 1000 volts, 15 amperes, los fusibles, los termomagnéticos de 600 volts, 16 amperes, ya que está todo cercano a los 14. Nuestro
sistema de sobretensiones, ya para los rayos y otras condiciones atmosféricas. Dice que la tensión máxima son 52,14 en voltaje en circuito abierto, ¿cierto? Por 6 volts, o sea, por 6 paneles, por uno, la tensión es de 365, eso ya lo, 75, y la corriente de 14,6, ¿cierto? Entonces, esto digamos, que van a tirar a tierra cualquier tensión superior, ya se van a escoger de 600 volts para los 375 volts. Estos son protecciones para rayos normalmente, ¿ya? Y tiene que ser baja la tensión porque en un caso que nos caiga un rayo, el voltaje va a ser tremendo y la corriente va a ser enorme, ¿ya? Así que, por lo tanto, necesitamos una protección para ello de 600 volts. El seccionador. El seccionador es un interruptor, ya dije, ¿cierto? No protege nada, simplemente aísla. Bueno, aquí nosotros escogimos, ya que la tensión son 375, y aquí va a pasar la tensión, y la corriente también va a pasar. Entonces los fabricantes tienen de distintos tipos, de 500 volts, 600 volts, 800 volts, 1000 volts, ¿ya? Y la corriente que circula va de 9 amperes a 40 amperes, ¿ya? Hay algunos, bueno, aquí no están todos, pero escogemos ya 500 volts porque no tenemos más pequeño que 500 volts, y la corriente seguramente, y lo más probable es que entre medio, entre 9 y 40, debe haber algunos cercanos a 14, que no es 16, porque si no hubiéramos cogido uno de 16, seguramente hay uno de 20 amperes. ¿Ya? Este es un interruptor. Ahora, ¿por qué no elegimos uno menor? Porque se nos puede quemar, o sea, se nos puede calentar, muchachos. Por eso escogimos algo mayor, que un poquito sobredimensionado o dimensionado. Aquí tenemos un ejemplo de fusiles. Los fusiles nuestros eran de 15 amperes, ¿cierto? Sí, ahí están. 1000 volts, 15 amperes, ¿cierto? Fíjense que en el ejemplo no tenemos un string en paralelo, en serie, sino que tenemos serie paralelo. En este ejemplo, mira. Si ustedes se fijan, los dos primeros de arriba, los dos paneles, están conectados en serie, ¿cierto? Pero la corriente, como es en serie, ¿cierto? Por supuesto. Bueno, la corriente, ¿cuánto era? A ver. Ahí dice, máxima corriente 10,86. Ah, ya, en cortocircuito 11 amperes, ¿cierto? 11,68. Por lo tanto, escogimos fusibles de 15 amperes. Fíjate que aquí yo no tengo dos fusiles nomás, ¿cierto? Cuando estaban en serie teníamos uno en el terminal positivo del string y otro en el negativo. Dos nomás. Ahora tenemos, ya que la corriente es la misma, ¿cierto? Porque están conectados en serie, tenemos 15 amperes, ¿cierto? Como fusible. O sea, cada uno de estos 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sí, porque, bueno, en este ejemplo ahora hay 4 series no, 4 streams en paralelo de 2 paneles. O sea, tenemos 8 paneles en total. ¿Ya? Entonces, fíjense que si tenemos fusibles de 15 amperes, por cada uno de los streams en serie, y como tenemos 4, entonces el fusible del arreglo completo va a ser 60, porque tenemos 15 amperes en el primer grupo en serie que está ahí marcado en azul, tenemos 15 amperes generándose en el segundo grupo, 15 amperes más en el tercero y 15 amperes en el cuarto. Como están en paralelo, las corrientes se suman. Por lo tanto, 15 por 4 son 60. Y tanto en el terminal positivo como en el negativo, muchachos. Ahora, la corriente, fíjense que era 11,68, miren, aquí está. Corriente máxima en cortocircuito, ahí está, 11,68 amperes, ahí está, en el último dato de la tabla. ¿Ya? Entonces, 11,68 por 4 y por un factor de 25% más, nos da 58,4. Por eso que también
se escogen los de 60. Y era como lógico, porque si un arreglo, un string es de 15 amperes, el otro aporta 15 más, 15 y 15, obviamente van a ser 60. Ah, aquí está la corriente de cortocircuito, aquí. Aquí, 11,68, ¿cierto? Va a ser nuestra corriente por 4 y por 1,25. O sea, 25% más nos da 58,4. ¿Cómo vamos ahí, muchachos? ¿Cómo vamos, chiquillos? No se me asusten, ¿ah? Bien, profe. Vamos bien. Sí, sí. Ya, qué bueno. Sí, porque hasta aquí nosotros no habíamos hablado nada de protecciones. ¿Ya? Nada de protecciones. Bueno, ahí están viendo que no es tan difícil tampoco de mencionar unas protecciones. ¿Ya? Hay que tener en cuenta, sí, siempre un factor de seguridad, un factor de un 20, un 25%, siempre. Incluso en los cálculos de protecciones de la casa habitación, también se coge un 10% más, ya para las corrientes nominales. Ya, no es un 20 ni un 25 como este, sino que un 10. Pero igual hay un factor de seguridad, un factor de sobredimensionamiento. ¿Ya? ¿Qué más tengo acá? Nada más. ¿No? Esto ya lo vimos, pero igual lo vamos a echar un vistazo en otra oportunidad, más adelante, volver a recordar todo esto. Siempre es bueno, siempre es bueno. Y aquí están nuestros paneles. ¿Se acuerdan cuando hicimos esto de las cargas en paralelo, en serie? Claro, lo que pasa es que dice ahí que en principio que una regla, ¿eh? Yo lo voy a hacer para recordar. ¿Eh? Ya, esto es lo que nosotros deberíamos tener. Bueno, sí, esto no es lo que tenemos. Esto es lo que tenemos que tener. Ya, conexión de dos baterías de 12 volts en paralelo y dos paneles de 12 volts en paralelo. Esto deberíamos tener nosotros. Eh, en paralelo, ¿cierto? Si están en paralelo, los 12 volts se conservan y la corriente es la que se suma, por lo tanto, debería ser, sí, porque los paneles tienen una corriente de 1,09 en cortocircuito, por lo tanto, es como aproximadamente 2 amperes. Por eso que yo resumí aquí, dice, es como tener un solo panel de 12 volts, 2 amperes y 50 watts, ¿ya? Porque aquí tenemos dos paneles de 25, se suman 50. Tenemos en paralelo 12 volts, por lo tanto se conserva. Y tenemos corriente de 1 ampere en cada panel, se suman, ¿cierto? Llegan al controlador de carga y tenemos las dos baterías en paralelo, ¿cierto? Cuando están cargadas, sí, yo puse ahí 13,5, puede ser un poco más, un poco menos, ¿cierto? Lo cual cada batería me va a aportar, ¿cierto? Chuta, aquí se tapó. Ya, 12 volts por 7 ampere hora, 84 watt hora, y por 2 serían 168 watt hora, muchachos. Nuestro pequeño sistemita funcional. ¿Ya? Recuerden esto es lo que yo quiero que ustedes hagan. ¿Ya? No se puede hacer esto. ¿Ya? Cargar, o sea, poner paneles en paralelo y batería en serie. Eso no se podría porque como están las baterías, ¿cierto? La batería en serie aportaría 24 volts, ¿cierto? Y no se cargarían nunca con 12. ¿Ya? Así que eso es imposible, muchachos, no se puede hacer. Ahí dice, las dos baterías en serie hacen 24 volts y no se cargarían con los 12 o 14 volts que entregan los dos paneles en paralelo. Usted dirá, ¿y si los pongo en serie, los paneles, qué pasaría ahí? Podría ser, porque ahí tendríamos 24, ¿no? Chicos, ¿En serie se suma? tipo, y si yo pongo los dos paneles en serie, tendría 24, ¿cierto? Sí. Y podría hacerse, ¿no? Sí. Sí, pues, claro que sí. Pero, siempre hay un pero. Pero
el controlador tiene que soportar 24 volts. Usted dice, pero el de nosotros es 12-24. Sí, es 12-24. Pero también piensen ustedes que los 12 volts a veces no son 12, pues son 13, 14, 15 y un poco más a veces. Entonces, si tenemos dos paneles, por eso que nosotros cuando hacemos los cálculos tomamos el voltaje, el peor. En este caso, el voltaje en voltaje en circuito abierto, que para nuestros paneles eran veintitantos volts. Entonces, en teoría, no funciona, porque quizá el controlador, porque si yo tengo, mira, redondeamos 20 volts. El voltaje de nuestros paneles, yo no tengo el panel aquí, pero el voltaje en circuito abierto eran, si no me equivoco, como veintitantos volts, 23, algo así. Ya es el peor de los casos. Y si tengo dos en serie, tendría como 48 volts, ¿cierto? Si tengo 23 por 2 son 46 volts. Entonces el controlador que tenemos nosotros, que es hasta 24, no me serviría. En teoría, puede que en la práctica sí funcione, pero estaríamos en el límite. ¿Ya? Ahora, si el controlador aguanta 48, ahí sí me serviría. ¿Ya? No sé si se entiende el tema. Estoy hablando de conectar dos paneles en paralelo, o sea, en serie. El controlador que tenemos nosotros, que es de 12 y 24, sí podría ser que nos sirva, pero estaríamos como en el límite. ¿Ya? Así que por eso no se aconseja que sea de esa forma. Por eso dice aquí, no es posible. O sea, sí es posible, pero tenemos que poner los dos paneles en serie y quizá el controlador sufriría quizá algún deterioro o incluso se podría, ¿cómo se llama? Destruir, quemar. ¿Ya? Hay que tener cuidado ahí con eso. Entonces, y además, bueno, los controladores que son PWM sí necesitan tener el mismo voltaje, o sea, dos baterías, dos paneles, ¿ya? Y sobre todo el mismo voltaje, pues si las baterías son aquí de 24, los paneles sí tienen que ser de 24. Eso sí, tiene que serse así. Acuérdate que nosotros conectamos primero la batería al controlador. Entonces el controlador dice, 24, entonces necesita 24 en los paneles. Sí se podría conectar las dos baterías en paralelo y los dos paneles en serie, pero se necesitaría un controlador de mayor capacidad, ¿cierto? O sea, un controlador MPPT, donde el más pequeño es de 75, ¿cierto? ¿Por qué le puse 7510? O sea, aporta hasta 75 volt y 10 amperes. Claro, el más pequeño, 7510, o sea, soporta hasta 75 volt en paneles y 10 amperes. Este es el más pequeñito de los MPPT, de los buenos. En PWM, el voltaje de los paneles debe ser igual al de la batería. O sea, 12 volt en paneles, 12 volt en batería. 24 volt en paneles, 24 volt en batería. ¿Ok? Estas cosas, obviamente, ya las conversamos, pero es bueno ir recordando, muchachos. Existe una regla que no está escrita en ninguna parte, pero para sistemas pequeños o potencias pequeñas de hasta 1000 watts, debiéramos tener o trabajar a 12 volts. ¿Ya? Y la potencia del sistema es mayor a 1000 watts, hasta 1000, o sea, desde 1000 hasta 3000, diríamos trabajar a 24. Y si la potencia es superior a 3000 kilowatts, trabajar a 48. ¿Por qué era eso? La otra vez pregunté, me lo dijeron bien. ¿Por qué, por qué motivo se aumenta el voltaje? Se recomienda, dice ella. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Por un motivo bien práctico. ¿Cuál era? ¿Por qué se aumentaba a mayor potencia
el voltaje, muchachos. ¿Qué pasa cuando tengo mayor potencia? ¿Qué aumenta? ¿Cuál es la fórmula de potencia? Voltaje por corriente. Tipo, ya, po. Tú nombraste la palabra clave, la corriente. Si yo tengo potencias grandes, la corriente va a ser grande, va a aumentar, po. Y el tema práctico es los conductores, po, muchachos. Los conductores, porque la corriente puede ser 200 amperes y nosotros vamos a poner 200 amperes con un conductor de 1,5, de 2,5 milímetros cuadrados. ¿Qué creen ustedes? ¿Lo soportará o no? Bueno, la respuesta es no. ¿Ya? A medida que aumenta la potencia, pero imagínate, hagamos el ejemplo. Una casa normal podría trabajar eh, con una potencia de entre 3.000 y 5.000 watts, perdón. Una casa completa, 5.000, ¿ya? Y ahí la corriente sería enorme, por eso tenemos que aumentar el voltaje, po. Si tú divides 5.000 o ya 4.000 por 48, tenemos, no sé, 200 amperes o más, quizás, lo tengo el celular aquí. Por lo tanto, los conductores serían, no, supongamos que trabajemos a 12 volts, el conductor sería como una tubería de 10 pulgadas. No, nosotros tenemos que reducir los conductores. Por lo tanto, aumentamos el voltaje. Aumentamos el voltaje para reducir la corriente, ¿ya? Y tener la misma potencia. Y eso no hace que los conductores vayan disminuyendo en su sección, po. Pero aún así, para corrientes grandes, o sea, para potencia grande, vamos a necesitar conductores grandes también, ¿ya? Muy grandes. Hablemos de, no sé, superior a 10 milímetros cuadrados. Y 10 milímetros cuadrados ya es un conductor así grande, ya existen grandes y súper grandes también. Se parecen, en algunos casos los conductores se parecen a los estos de las máquinas de soldar, ya de los gruesos, o de los, eh, a ver, de estos de los, bueno, que ahora también los venden chinos y son súper delgados, estos para cargar baterías, ya, o sea, para hacer un puente de una batería de un auto a otro, usamos ¿cómo le llamamos? Un puente para poner de batería a batería, ¿cierto? Para cuando una batería se descarga en un vehículo. ¿Ya? Los buenos traen un conductor grueso. Ya, ese conductor deberíamos usar nosotros para la potencia grande. ¿Ya? En lo posible, trabajar con consumos o ampolletas de menor potencia posible y así poder cuidar a la carga de la batería y aumentar el tiempo de uso de esta, ¿cierto? De la carga. En nuestro caso tenemos 12 volts 7 amperes, amper hora, de 84 watt hora. Con esa potencia y respetando la regla que dice que debemos como máximo utilizar un 50%, más menos, un poco menos, de la potencia total, y así cuidar nuestras baterías, las cuales podrían durar sobre los 5 años si las cuidamos. Si bajamos la carga, por ejemplo, utilizando ampolletas de 12 volts, 3 watts, se reduce el consumo, podríamos utilizar una ampolleta por más tiempo también, ¿cierto? Ya lo hemos dicho un montón de veces. Si se desea canalizar el exterior de una instalación, ¿cierto? De un sistema, por ejemplo, deberíamos usar tubería tipo metálica EMT de 25 milímetros, ¿cierto? Donde podrían caber 4 cables solares de 4 milímetros cuadrados. Perfecto. Y, bueno, el tipo conector ya los vimos, ¿cierto? Ya los conocemos. Las herramientas, ¿cierto? Ahí están las llaves que traen, estas se pueden comprar, ¿eh? Y la crimpeadora ponchadora MC4 y el pelacable que también lo usamos nosotros.
Acuérdense que los Victron Energy son los mejores equipos, muchachos. Ya. Voy a dejar de compartir esto. ¿Cómo vamos, chiquillos? ¿Recordaron algunas cosas? Sí, Siempre, profesor. bueno, Sí, profesor. siempre le estoy haciendo unos repasitos porque es necesario, chiquillos, es muy necesario. Se van olvidando algunas cosas, pero después, ya como ven, ahora las puedo pasar más rápido. Las puedo pasar más rápido porque ya tenemos conocimiento. No digamos que ninguno, al contrario. Eh, y aquí viene algo nuevo. Esto sí que es nuevo, similar a lo anterior, pero viene algo nuevo que estuve preparando ahora, muchachos. Me dieron aquí sentado como 3 horas para hacer lo que voy a mostrar ahora. Créanme que es cierto. Eh, ¿Ya? Dimensionamiento fotovoltaico. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo bien bueno, con respecto al dimensionamiento. ¿Qué significa dimensionar un sistema? Significa que hagamos los cálculos mínimos necesarios, ¿cierto?, para tener en consideración eh, algunos datos importantes para escoger la mejor opción en cuanto a los equipos que nosotros vamos a necesitar para cierto requerimiento. Ya me di vuelta ahí, una vuelta gigante, pero en el fondo todo parte, muchachos, de lo que queramos hacer. Claramente que yo entiendo, ¿cierto? Por una necesidad humana, a uno le gustaría que toda la casa estuviera alimentada, ¿cierto?, por paneles fotovoltaicos. Si usted tiene la plata suficiente, perfecto. Hágalo nomás, ni un problema, haga todos los cálculos que corresponden. Nosotros, poniendo los pies en la tierra, y ya que no trabajamos directamente con paneles solares todos los días, ¿cierto? Como trabajo, digamos, quizás nos interesaría un sistema pequeño para alimentar alguna parte de una casa, alguna parte de una bodega, de una, qué sé yo, de una sala de, no sé, de descanso, donde yo pueda tener televisores, ampolletas, computadores, una parte, ¿ya? No toda la casa, pero sí una parte, quizás podríamos alimentarla fotovoltaicamente. ¿Ya? A eso apunta este puntito que vamos a revisar ahora, muchachos. No a toda una casa, simplemente a una parte, ¿ya? O quizá un departamento muy pequeño o una par de piezas, una cosa pequeña, muy pequeña, ¿ya? Pero igual no deja de ser el costo, ¿ah? Al final hay una aproximación ahí en dólares, ya que igual es alta, pero sí nos permite tener 24/7 energía, eso sí. Vamos allá, como decía un viejo profesor mío de la universidad, don Sergio Briceño, de la Universidad Federico Santa María, era como español porque hablaba así como así. Vamos allá, decía. Dimensionamiento. ¿Por qué dimensionamos? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de dimensionar? O hacemos la cosa al lote nomás, y, no, si yo creo que con 2, 3 paneles, 4 baterías estamos. ¿Lo hacemos así o no? ¿O hasta aquí lo hacemos así? ¿O al ojo? ¿Qué creen ustedes, muchachos? Muchachos, No, están habría que mudos. sacar los cálculos. Hay que hacer algunos calculitos mínimos, ¿cierto? Sí. Claro que sí. Mira, ¿y sabes por qué? Porque o quedamos cortos o vamos a botar la plata. O quedamos cortos en el sentido que yo digo, oye, yo quiero que esto me funcione 6 horas a full y resulta que me dura 3. Quedamos cortos. ¿Y qué pasa si yo sobredimensiono? Voy a tener energía para regalar, pero ¿y cuánto gasté? Entonces, necesitamos tener un punto medio, ¿ya? Algo que sea eficiente, de acuerdo a nuestros requerimientos, ¿cierto? Y que cumpla las expectativas económicas. Porque si bien es cierto,
los precios han bajado un poquito con respecto a hace unos 5, 6, 7 años, un poquito. Algunas cosas van subiendo, otras van bajando. Pero si bajan, también perdemos calidad en algunos casos. Calidad. Entonces, hay que estar siempre atento a todo. En este caso vamos a hacer un ejemplo. ¿Por qué dimensionamos? Bueno, porque necesitamos poner los pies sobre la tierra, hacer un dimensionamiento preciso, justo, eficiente, eficaz, ¿cierto? Para nuestros requerimientos. ¿Y para qué? Bueno, por un tema económico también, porque necesitamos que esto funcione en la medida que queremos y que nos cueste, tenga un costo adecuado a lo que nosotros queremos, principalmente, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo ahí en una sala, en una oficina, 6 computadores, ¿ya? Necesitamos entregar energía a 6 computadores. Y suponemos que con 2 paneles y una batería es suficiente. Suponemos, dice. ¿Ya? Nosotros decimos, no, es que con 2 paneles y una batería, sí, yo creo que estamos. ¿Será suficiente? ¿Qué creen ustedes? Así al ojo nomás. No es suficiente. Yo creo que no, ¿cierto? Yo creo que no. Yo creo que no. Por supuesto que habría que averiguar qué consumo tienen los computadores, ¿cierto? El monitor y el equipo. Pero no debe ser, bueno, no es tan alto, pero no deja de ser, no sé, calculo yo unos 30, 40 watts, quizás por equipo. Entonces no sé si los paneles dan, o la batería, ¿cierto? Me da como para alimentar eso, suponiendo que vamos a tener inversor también, por supuesto, ¿cierto? Yo creo que no es suficiente. ¿Qué pasa si hago esto? Pongo 8 paneles, 4 baterías. 8 paneles, 4 baterías. ¿Ya? Dice ahí, ¿qué pasa si en vista de lo anterior, es decir, cuando tenía 2 paneles y una batería, gastamos en comprar 8 paneles y 4 baterías? ¿Estaremos bien con eso? ¿Es suficiente para la energía que necesitamos? ¿Es rentable? ¿Habremos sobredimensionado nuestro sistema y los costos se elevaron demasiado? Esto lo hice yo, cabrón, ahora hace 2 horas atrás, o más, 3. Empecé a hacer esto. ¿Será rentable esto económicamente? Fíjate el monito aquí abajo. Ahí está sufriendo, está sudando la No, gota gorda. no es rentable, po. No es rentable, profesor. No, pues no es rentable para nada. 8 paneles, imagínate cuánto cuesta un panel. 4 baterías que son carísimas. Bueno, con 2 quedamos cortos y una batería. Y con 8 estamos botando la plata, la verdad. ¿Ya? Entonces, ¿cómo llegamos a un punto medio? Alguien decía, entonces tengamos 4 paneles y 3 baterías, pues, o 2 baterías. Ya, pero el ojo no. Ya, nosotros vamos a hacer esto profesionalmente con unos pequeños calculillos. Ahora, el dato clave de todos estos muchachos eh, es lo que ya vimos en alguna parte, y creo que les di 2 páginas por ahí, donde podemos buscar nuestra localidad, incluso nuestra casa, y ver cuántas horas solares tenemos en promedio mensualmente, desde enero a diciembre. Ya hay varias páginas. Una de las principales, que no la tengo a la mano aquí, es del Ministerio de Energía de Chile. Está clarito, está clarito. Incluso hay una parte donde dice dimensionamiento de paneles. Hay una opción ahí también que se puede hurguetear, muchachos. Eh, el dato que nos piden aquí dentro de las formulillas es eh, la hora solar. ¿Cuánta hora solar tenemos? Y ¿saben qué? Nosotros tenemos que coger la peor, no la mejor. Porque siempre tenemos que ver el peor de los casos. Claro, cuando ahí estamos en verano podemos tener, no sé, 7 horas solares. Fantástico. Pero en invierno podemos tener 2. Entonces nosotros tenemos que ponernos, nuestro dimensionamiento para que nos funcione, tiene que hacerse en el peor de los casos, con un,
digamos, con un factor de seguridad de 20% en tensión, 25% en corriente, como lo vimos recién, para el cálculo de fusibles, termomagnético y, bueno, eso principalmente. Y acá en el caso de nuestro equipo, también necesitamos un factor de seguridad y un sobredimensionamiento en algunos casos. El dato que, como les digo, más complejo quizás de buscar sería el, el- el de las horas solares mensuales en promedio, ¿cierto? En nuestra localidad. ¿Ya? Depende de donde estemos. Por supuesto, no es lo mismo en Arica que en Punta Arenas. Entonces, ahí necesitamos ese dato. ¿Ya, muchachos? Por si acá. Bueno, aquí yo puse un dato cualquiera, ¿ya? Una localidad que tiene buena cantidad de sol, pero podría no tenerlo. ¿Ya? Bueno, dice, de haber hecho un buen dimensionamiento, nos habríamos dado cuenta que para estos 6 computadores solo eran necesarios 3 paneles fotovoltaicos y solo 2 baterías. Y estaríamos felices con el ahorro de costos y nuestro sistema funcionaría 24/7, muchachos. Qué bonito. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo logramos dimensionar nuestro sistema? Con algo muy sencillo que ya se vio hace un tiempo. ¿Cómo parte esto? A ver si alguien se acuerda, que lo vimos en la segunda clase, tercera, por ahí. ¿Cómo logramos, bueno, no hacer un dimensionamiento, pero esto parte, como dice ahí, con algo muy sencillo que ya se vio hace un tiempo. ¿Cómo parte todo esto, chiquillos? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda por ahí cómo parte todo el dimensionamiento? Que es una cosa que hay que hacer previo a todos los cálculos y todo eso, hay que hacer una cosa que me resuma, digamos, los consumos, ahí se lo dije. ¿Cómo se llama eso? Es una, es un cuadro, muchachos, un cuadro de consumo o cuadro de carga, ese. ¿Se acuerdan o no? Sí, ahora me acordaba. Ah, ya, por ahí venía, ¿cierto? Claro, po. Hay que hacer un cuadro de consumo de carga, po. Hay que decir qué cosas quiero alimentar con energía fotovoltaica y cuántas horas son que yo quiero ocuparla y cuánto equipo y cuántas luces y cuánto tiempo voy a necesitar ocuparlo. Eso es lo que hay que hacer. Pues si lo primero que hay que hacer es esto, sentarse a hacer este cuadro de carga o de consumo. Yo no me acuerdo cómo le di otro nombre al principio, pero bueno, es lo mismo. Un cuadro de consumo, de carga, ¿cierto? De lo que yo quiero, ¿ya? O lo que yo necesito. En este caso, por ejemplo, pensemos en una sala como de estudio, una sala de juego, quizá, eh, no sé, algo pequeño, ya un par de habitaciones. Tenemos, por ejemplo, bueno, tenemos un televisor grande, 55 pulgadas, por ejemplo, un cargador de celular, tenemos notebook y tenemos ampolletas. Mira, no son muchas ya. Un televisor, un cargador de celular. Mira, en realidad tenemos un televisor, aquí está la cantidad. 2 cargadores de celular, 2 notebooks y 2 ampolletas LED. Entonces, vamos a estimar que el televisor tiene una potencia de 60 watts, ya podría ser un poco más, podría ser un poco menos. Los cargadores celulares no consumen mucho, 5 watts nomás. Los notebooks consumen 45 watts y la ampolleta, supongamos, de 9 watts, la que tenemos, ¿cierto? ¿Cuántos televisores? Uno. ¿Cuántos cargadores? Dos. ¿Cuántos notebooks? Dos.
enchufado siempre. ¿Eh? ¿Cuántas ampolletas encendidas? 2. Entonces multiplicamos, por supuesto, la potencia por la cantidad, ¿no es cierto? 60 watts por 1, 60. La potencia total. 5 watts por 2 cargadores, 10 watts. 45 watts los notebooks por 2, 90 watts. Ampolleta 9 watts por 2, ampolletas LED, 18 watts. Si yo sumo todo, me da un dato importantísimo, por supuesto, que es la potencia máxima, ¿cierto? De 178 watts. Eso dice aquí. Este sistema, el que está ahí, un televisor, 2 cargadores, un notebook y 2 ampolletas, está pensado para 2 personas en un departamento o una sala, una pieza de 2 o 3 piezas, a las cuales se le preguntó qué equipo le gustaría que tuvieran conectado a un sistema fotovoltaico. ¿Ya? Y dijeron eso, un televisor, un cargador, un notebook, 2 notebooks y la ampolleta. Y es como lo lógico, mira, imagínate, no hay luz. ¿Qué es lo que necesitan? Una tele, cargar los celulares, el notebook y la ampolleta. Ahora, un notebook podría ser uno, ¿cierto? Y un router, por ejemplo. Porque si se cae la luz, no significa que se caiga la internet, ¿cierto? Porque la internet viene por otro medio, por fibra óptica o por, bueno, coaxial, ya no para transado, pero viene por otro medio, así que quizás sería bueno haber puesto, bueno, yo puedo haber puesto aquí otra fila y haber puesto un notebook y el router, y también le hubiera puesto 45 watts, que hubiera sido lo mismo que tener dos notebooks. Además que el router igual me sirve porque va a estar funcionando el televisor, puedo ver internet ahí, YouTube o lo que quiera, o película, estando conectado el router. ¿Se entiende, muchachos, cierto? Sí, se entiende. Entonces, vamos a las horas de uso. Vamos a las horas de uso. ¿Cuántas horas tengo? Por ejemplo, el televisor lo voy a ocupar 2 horas al día. Es bien mezquino este cálculo, si 2 horas al día. Bueno, 2 horas al día. Así está hecho. El cargador celular, 2 horas también para cargarlo. El notebook, 6 horas. Ya ahí hay más tiempo. Porque supone que esto debería estar, son 2 personas que trabajan, que llegan en la noche, suponiendo, ¿cierto? Y ampolleta 6 horas. Ahí, harta hora, ¿cierto? De las 6 de la tarde a las 1 de la mañana. O no sé. ¿Ya? Entonces multiplicamos, por supuesto, la potencia total de cada artículo o dispositivo por las horas de uso. Y ahí queda 60 watts, en el caso del televisor, por 2 horas tendríamos 120 watt hora. Cargador celular, 10 watts por 2 son 20 watt hora. Notebook, 90 por 6 horas, 450 watt hora. Ampolletas, 18 watts por 6, 108 watt hora. Y me suma todo la energía máxima diaria, ¿cierto? 678 watt hora. Que no tiene nada que ver con la potencia total, que está en watts. Ya miren, 178 watts, pero 678 watt hora. ¿Ok? Muchachos, ¿cómo vamos hasta ahí? Clarísimo. Clarísimo, ¿cierto? Perfecto. Vamos, sigamos. Bueno, con esta potencia de 178 watts, muchachos, podríamos ya empezar a escoger nuestro inversor. Ahí dice, con la potencia máxima, esto lo escribí yo todo, lo que está aquí. Con la potencia máxima podemos dimensionar el inversor, con esa potencia. O sea, podríamos elegir un inversor, no sé, algo superior a 178. El siguiente, por supuesto, inmediatamente siguiente. Que podría ser no tan grande, si son 178 watts, podríamos tener un inversor, aquí dice, se escoge un inversor inmediatamente superior, ¿cierto? Puede ser de 200 watts, 230 o máximo 250. ¿Ya? 200 watts, 220 watts, por ahí puede ser quizá. ¿Ya? Se escoge de acuerdo a este valor, 178 watts. Recuerda que la energía son 678 watts hora. Ahora, como dice clarito aquí,
¿Cuánta energía debe de generar nuestro sistema fotovoltaico? Estas 678 watt hora. Esa es la energía que nosotros necesitamos generar, ¿ya? Para que se consuman 178 watts máximo. Y para hacerlo funcionar con un inversor de 200, 220 o 230 watts, chiquillos. ¿Cómo vamos ahí? Ya con este dato nomás, ya podemos elegir nuestro inversor. Claramente que esto tiene otros va y vienes que lo vamos a ver enseguida. Con el dato de la potencia máxima, de los 178, podríamos escoger el inversor. Y ahí viene el tema. ¿Queremos inversor de onda modificada o de onda pura? Hay inversores de onda senoidal pura y inversores de onda modificada. ¿Ya? Yo me voy a ir por lo mejor. ¿Ya? Me voy a ir voy a escoger un inversor de onda senoidal pura. Estos equipos celestitos, o sí, celeste, son de la marca Victron Energy, ¿cierto? Ya hemos visto nosotros varias veces estos equipos, digamos, en algunas diapositivas, o que yo me he ido a las páginas también de Victron, les pedí también que bajaran los folletos, ¿cierto? Y ahí tienen una opción infinita de posibilidades con los Victron. Ya son los mejores y se ocupan harto. Son caros, sí, pero son los mejores. Entonces, tenemos para escoger onda modificada, que no va a ser una onda sinusoidal pura. Se modifica como que para que parezca una onda sinusoidal pura, pero se aleja a veces bastante. En cambio, los inversores de onda senoidal pura sí tienen una senoidal purísima, por lo tanto no daña equipos electrónicos, ni hace que no trabajen bien. En el caso de la onda modificada, los equipos electrónicos podrían dañarse porque generan armónicos y o podrían no funcionar del todo bien. Ya, entonces, pongo aquí, escogemos un inversor de 250 watts. Claro, porque ¿cuánto era la potencia máxima? 178, ¿cierto? Entonces, escogí uno de 250 de onda senoidal pura, un Victron Energy. Pero la pregunta es, ¿de 12 volt o 24 volt? Recuerden que estamos escogiendo el inversor. Estas preguntas son válidas. 12 volt o 24 volt. Bueno, ahí está la respuesta. Escogemos 12 volt por lo pequeño del sistema fotovoltaico, ¿ya? 12 volt. A nosotros no nos va a molestar trabajar con 12 volt porque los sistemas que estamos viendo son pequeños, como el que tenemos, como este que acabamos de dimensionar. Digamos, una tele de 55 pulgadas de 60 watts, dos notebooks de 45 watts, dos ampolletas de 9 watts y dos cargadores de 5 watts. Un sistema pequeño, por eso cogemos 12 volts. Recuerde que la norma no escrita dice que sobre 1000 watts deberíamos quizás trabajar con 24. Entonces, como estamos en 178, perfectamente trabajamos con 12. Ya hay otro tema importante también. ¿Cuál será la eficiencia del inversor? Bueno, eso va a depender del inversor que cojamos. Tenemos que ver la placa característica. En este caso, si yo cojo un Victron Energy, ustedes pueden ir verlo también en los catálogos, que sea de 250 watts, un inversor, ¿cierto? De 12 volts, ¿ya? La eficiencia de ese inversor, sabemos que es alta, ¿cierto? Alcanza el 87%, más o menos. Entonces, ese dato también me va a servir para los cálculos que vienen, muchachos. ¿Cómo vamos ahí? Primero, escogimos un inversor de onda senoidal pura, de 12 volts, y vimos bueno, no las vimos, pero las placas características debiera dar ese dato más o menos del 87% de eficiencia. Bueno, ahí tenemos los datos importantes, ¿cierto? Que es la potencia máxima y la potencia
o sea, la energía máxima, ¿cómo se llama? Diaria. Entonces, muchachos, vamos a hacer el siguiente calculillo. Ya tenemos la potencia, ¿cierto? Y tenemos la potencia máxima, o sea, la energía máxima diaria. Vamos a escoger o a dimensionar todo con respecto a estos datos que están aquí. Dice, la energía real diaria. ¿Cuál es la energía real diaria? Que es la energía máxima diaria, que son los 678, aquí ustedes los ven, ¿cierto? Ese cálculo lo obtuvimos de acuerdo a los consumos, etcétera. Y el rendimiento del inversor. Ahí, esa es una N, ¿eh? El rendimiento del inversor. Ya lo dijimos que, bueno, de acuerdo a alguna placa característica de este inversor, ¿cierto? Que es un Victron Energy, ¿cierto? 250 watts, 12 volt, de onda pura, el rendimiento es de 87%. Entonces aquí le pongo 0,87. Entonces los 678, que la energía máxima diaria, lo divido por 600, por 0,87, lo cual hace que aumente la energía máxima real diaria, ¿cierto? Que son 779,31 watt hora. O sea, va encima le aplicamos un factor ya que aumenta esta energía real diaria. La corriente máxima diaria, la corriente máxima, sería la energía máxima real diaria, que le acabo de calcular, de 779,31 watt hora, dividido por la tensión del sistema. La tensión son 12 volts, ¿cierto? Y eso me da una corriente de 64,94 amper hora. 64,94 amper hora. Ese es la corriente máxima diaria. ¿Ya? Ahí, por supuesto que no nos serviría nuestras baterías que tenemos de 7 amper hora, ¿cierto? No nos serviría. Está muy lejos de estos 64. Corriente máxima diaria, ¿ya? Pero multiplicada por un factor de seguridad o factor de sobredimensionamiento, que va a ser de un 20%. ¿Ya? La corriente máxima diaria por el factor, que es 1,2, que quiere decir que le agregamos un 20% más todavía, ¿cierto? Va a quedar en estos 64,94, va a quedar en una corriente final máxima diaria de 77,93 amperes, muchachos. 77,93. ¿Ya? Estos cálculos los vamos a ocupar en la siguiente fórmula para dimensionar varias cosas. Para dimensionar las baterías, los paneles, el inversor y el controlador. Imagínate. Estos datos que están aquí son clave, muchachos. ¿Cómo vamos? ¿Se me perdieron o no? Claro hasta el momento. Ya. Pero todo tiene que ver con lo que escojamos. ¿Eh? Mira, partimos escogiendo el inversor al tiro. Ni siquiera hemos visto los paneles, ni nada. Nosotros, de acuerdo a la potencia, escogimos el inversor. Dijimos 170 y, ¿cuánto eran? 178 watts. Ya, cojamos uno de 200, 220, y aquí yo ya dije 250. Y ese inversor me da, tengo que escogerlo, ¿cierto? Onda pura o onda modificada. 12 volt o 24. ¿Qué rendimiento tiene? Bueno, ahí está todos esos datos aquí. Y ahí tenemos esos datos que nos dieron. Sigamos. Vamos al cálculo de los paneles. Y este dato, bueno, obviamente me interesa la hora solar peak, que viene siendo el dato que yo le explicaba antes, que tenemos que obtenerlo de alguna parte. Ya esta HSP, eso que está ahí en esa fórmula, es la hora solar peak, es decir, la hora solar en nuestra localidad. Pero no vamos a coger cualquiera de las, porque yo, o sea, nosotros tenemos que ir, como les dije, bueno, hay varias páginas donde nos pueden dar este dato. Yo he mostrado algunas, como 2 o 3. Y una que no la tengo en este minuto, pero es bien buena, es del Ministerio de Energía de Chile. Y ahí tenemos mapas solares,
tenemos cálculos, o sea, no, datos de la hora solar en todas las localidades a lo largo de Chile, usted con la latitud y ¿cómo se llama? Bueno, con las latitudes, ¿cierto? De su localidad, podría ir, incluso con un Google Maps, puede ubicar ahí, puede buscar ahí la hora solar. Claro que hay datos mejores que otros. Nosotros vamos a coger o un promedio o el dato menor, ya que es, digamos, en los meses de invierno, supuestamente, ¿cierto? Donde tenemos menor horas solares durante el día, o menor carga solar, menos irradiancia. Claro que si estamos en el norte, o en el norte interior, lo más probable que ahí sea bien parejita la cosa, que sea invierno o verano. Ya en la zona central, ahí se nota, está bien marcado como ¿cómo se llama? Las estaciones del año. En el sur, bueno, eh, también, pero todo depende de la zona donde estemos, muchachos, ¿ya? Bueno, para recordar los datos anteriores, la energía máxima real diaria era 779,31 watt hora. La corriente máxima diaria, multiplicada por el factor de seguridad, nos da 77,93. Estos dos datos son los dos anteriores que están aquí, ¿ya? Los dos que están al final ahí. Bueno, aquí arriba es de 779 ese, la energía máxima real diaria, y abajo la corriente máxima diaria. Ya esos datos están ahí. Vamos a los cálculos de los paneles solares. Aquí dice HSP, esto lo escribí yo, dice hora solar peak, dato que, dato, aquí escribí mal, dato que se obtiene en las páginas antes realizadas de la ciudad donde se va a hacer la instalación fotovoltaica. Se escoge el valor más crítico o el menor, ¿ya? Para, obviamente, siempre en el peor de los casos. Corriente máxima diaria, el número de paneles en paralelo, número de paneles en paralelo, ojo, dice que es la corriente máxima diaria, que en este caso es de 77,93, dividido por la hora solar peak por la corriente nominal del panel. Ya, aquí entra un problema al tiro, porque uno dice, chuta, ¿cuál es la corriente nominal del panel? Ya, para nosotros la corriente nominal del panel va a ser la corriente, no la corriente en cortocircuito, sino que va a ser la corriente máxima peak, ya que es menor que la corriente en cortocircuito. A veces bastante cercana a la corriente en cortocircuito, pero es menor. ¿Ya? Por ejemplo, yo aquí, nosotros, acuérdense que la potencia máxima es de 178 watts. Entonces, vamos a coger no paneles tan chicos, sino que vamos a coger paneles de 100 watts. O sea, yo voy a decir, voy a querer paneles de 100 watts. Ahora, el tema es, ¿cuántos paneles de 100 watts necesito? ¿Ya? Yo no dije, en la fórmula esta no me dicen, ojo, no me dicen eh, qué panel debo ocupar, sino que yo escojo el panel y me va a decir cuántos paneles de los que yo escogí voy a necesitar. ¿Se entiende? Muchachos, yo, o sea, no yo, todo yo, no. Nosotros escogemos los paneles. Ya sé que los paneles, mira, imagínate que los paneles nuestros son de 25 watts. Ya, si yo los junto, hago como un panel de 50 watts. Ya, un panel de 50. En cambio, podríamos tener paneles de 100, pucha, fantástico, espectacular. Pero nosotros necesitamos más que alimentar una ampolleta de 9 watts como la que nosotros tenemos. Nosotros necesitamos 178 watts. Por lo tanto, necesitamos paneles más grandes. ¿Ya? Vamos a partir como jugando paneles de 100 watts. ¿Ya? ¿Cuántos paneles de 100 watts? Ahí voy a ver yo si me conviene o no. Porque si me dicen, no, necesitan 20 paneles de 100 watts, chuta. Ya entonces escojo paneles más grandes para reducir el número y acuérdense que cada panel son grandes y hay que ubicarlo arriba del techo, entonces necesitamos reducir el espacio y aumentar la potencia. Entonces, número de paneles en paralelo, dice corriente máxima diaria, que son los 77,93, dividido por la hora solar, peak, que depende de la localidad donde estemos, y por la corriente nominal. ¿Ya? Si yo escogí paneles de 100 watts, ya yo voy a la placa característica y busco el dato del IMP,
que es como la corriente máxima peak, ¿ya? Y en este caso, como este es un ejemplo, pero esto es un ejemplo que real, ¿ah? Estos paneles 100 watts, dice que la corriente nominal es 5,5 amperes. Fíjate que el panel nuestro, que es chiquitito, tiene 1,1 amper, más o menos. El doble serían 2,2 y ahí tendríamos 50 watts. Entonces no es descabellado pensar que en 100 watts, o sea, 4 paneles nuestros, ¿cierto?, esté cerca de los 5 amperes. Como lo ven aquí, 5,5. No sé si me siguieron esa lógica que hice yo. Repito, nuestros paneles son de 25 watts y tienen como una corriente en cortocircuito o máxima de 1 amper más o menos, 1, y algo, 1,1. El doble, si yo tengo dos paneles, son 50 watts, tengo 2,2 amperes. Y si tengo el doble de 50, tendría 100 watts, que sería el caso de este panel, y tendría 4,4 amperes. Y acá dice 5,5. O sea, estamos más o menos bien. Ese dato se busca en la placa característica del panel. Bueno, ahí donde uno compre, por supuesto, puede escoger, me imagino, habrá alguna tienda aquí donde tendremos que vendan de todo, de este tipo, y habría que escoger un panel, ¿cierto? Y ver ahí su placa característica. Entonces, número de paneles paralelos, 77,93 amperes, dividido por, mira, horas solares igual es alta, 5,27. Imagínense que, recuérdense que una hora solar son 1000 watts, esto lo preguntamos en la prueba, 1000 watts por metro cuadrado. Entonces, si yo no tengo un metro cuadrado de paneles, por supuesto que no voy a generar los 1000 watts, ¿ya? Que sería una hora solar. En este caso, la hora solar para una ciudad cualquiera, más tirada para el norte, Santiago para arriba, es 5,27 horas solares. Entonces, 77,93 amperes dividido por 5,27 horas solares por 5,5 amperes, que la corriente amperhora, que la corriente nominal, tendríamos, nos dice que el número de paneles en paralelo es 2,69. 2,69 está más cerca que 3 que de 2, ¿cierto? Por lo tanto, escogemos 3 paneles sin miedo a equivocarnos. 3 panelcitos. En serie, bueno, paneles en serie no nos sirve en este caso porque el voltaje del sistema, ¿cierto?, son 12 volts y el voltaje del panel son 12 volts, por lo tanto tendríamos un panel que no nos sirve. Panel en paralelo, entonces, 2,69, lo cual acercaríamos a 3. A ver, claro. Acuérdense del dato de la HSP, que es la hora solar peak. Miren, aquí le puse yo 2,69, casi 3 paneles en paralelo, ¿cierto? Entonces el panel que vamos a escoger, muchachos, es de 12 volts, 100 watts, y cuya corriente máxima peak es de 5,27, que es el dato que está aquí. Aquí me equivoqué, no es 5,27, es 5,55. O sea, 5,5, ahí me equivoqué. ¿Y por qué puse 5,27? No me acuerdo. Bueno, el caso es que vamos a coger, ¿cómo partimos nosotros? Escogiendo un panel de 100 watts, dije yo. Claro que si cojo de 25, en vez de tener 3, voy a tener 9. O, a ver, 3 por 4, 12 paneles de 25 watts. Entonces, ¿cómo instalo 12 paneles en vez de poner 3 de 100? Entonces, yo partí diciendo, ya voy a escoger paneles de 100 watts, ¿cierto? Entonces, necesito 3 paneles de 100 watts, de 12 volts y 5,5 corriente nominal. Alguien puede decir, pero yo no tengo tanto espacio arriba para poner 3 paneles de 100 watts que deben ser grandes. Entonces, la otra opción es, escojamos paneles más grandes. En vez de 100 watts, pongámosle 150. Y aquí viene la siguiente hoja con ese motivo. A ver. Le puse ahí. ¿Se pueden conectar 3 paneles de 100 watts en paralelo? Sí, aquí está el dibujito. Pero, ¿y si no hay espacio en el techo para colocar 3 paneles?
¿Será posible aumentar la potencia de los paneles y reducir su número? ¿Qué dice el público? ¿Será posible eso? La respuesta es sí, sí es posible, sí es posible. Porque yo partí diciendo paneles de 100 watts, po, pero podría haber dicho, ya yo quiero paneles de 200 watts. No sé, sí es posible. Veamos, po, veamos qué pasa. Mira, esto sigue siendo lo mismo, la fórmula es la misma, la corriente es la misma, 77,93, las horas solares son la misma. Lo único que cambia aquí, yo le puse en rojo ahí, el 8,51, ya, eso es porque escogimos paneles de 150 watts. Entonces, la corriente, que antes eran 5,5, la corriente nominal, ahora subió a 8,51. ¿Ya? Entonces, lo que cambia es este dato, la corriente nominal del panel. Yo le puse aquí, si escogemos paneles de 150 watts, su corriente nominal aumenta a 8,51 amperes, porque antes era 5,5, los de 100 watts. Al reemplazar en la ecuación, nos dice que se necesitan 1,74 paneles, ahí me equivoqué, o sea, 2. Mira, si yo reemplazo eso ahí, hago el cálculo, me da 1,74. Bajó de 2,69 a 1,74 paneles, pues, cabros. O sea, con dos paneles de 150 estoy sobrado de cariño porque apenas, o sea, necesitaba 1,74 y voy a ponerle 2. ¿Cómo vamos, muchachos? Digan algo. ¿Vamos bien o no? ¿O se me perdieron? Sí. Ahí vamos a ver el costo sí, de esos paneles. Ah, sí, pues no, si todo está... ¿Ya? no, yo no le puse costos porque es feo hablar de plata, pero bueno, de donde estuve todo esto, aparece un costo ahí para lo que estamos haciendo. ¿Ah? Claro que, ojo, el controlador, o sea, el puro inversor aquí lleva una parte importante del costo, ¿ah? Porque no son, no son baratos estos Victron Energy. Ya, pues, entonces nos quedamos con dos paneles de 150 mejor, ¿por cierto? Ahí está el dimensionamiento, muchachos, de los paneles, ¿ya? ¿Les gustó? No es algo tan complicado, ¿ah? Sigamos. Pero todo parte del cuadro de consumo. Todo parte de ahí. Está Dimensionamiento de poniendo, la batería. ¿Sí? ¿Perdón? está poniendo complicadito, ¿no? No, nada que complicadito. Sí. Dos, tres formulitas nomás. ¿Qué son tres formulitas? No es nada. Mira, y las formas son súper simples. Lo que está acá arriba es los datos de siempre. 779 watt hora y 77,3 ampere hora. Esos son los cálculos que nosotros hicimos al principio. Dimensionamiento de las baterías. Aparece un número N ahí. Ya, aquí este dato es un dato que yo tengo que ver. Dice, día de autonomía. El N dice, número de días consecutivos que un sistema fotovoltaico puede satisfacer una carga determinada sin recibir energía solar. Y esto va a depender de lo que yo crea, lo que yo cree. Por ejemplo, si yo digo, pero yo quiero un día nomás, pues, porque en mi ciudad todos los días se va a cargar la batería porque todos los días tengo sol. Perfecto, un día entonces. Alguien puede decir 1,5 porque puede que un día me aparezca medio nublado, ¿cierto? Y puede que no cargue completamente la batería y quizá tenga menos de un día. Otro puede decir, no, yo necesito que a lo menos tenga 2 días porque aquí llueve y después sale el sol y al otro día está lloviendo y al otro día sale el sol. Quizás con 2 días podría yo, necesito que el sistema funcione 2 días. Recuerden que estamos hablando solo de un televisor, dos notebooks, dos cargadores celular y dos ampolletas. Estamos pensando en eso, no en la casa completa. Entonces yo tengo que pensar eso. Lo que dice ahí, pues, ¿cuántos días necesito yo que la cosa funcione sin que se vuelva a cargar la batería?
o sea, que llueva, que esté nublado, que esté oscuro, pero súper, en las peores condiciones. ¿Cuántos días necesito yo que esto funcione? ¿Ya? Si yo necesito un día, le pongo uno. Si necesito que funcione por 2 días, le pongo 2. Por supuesto que eso va a hacer de que el sistema sea más robusto y tenga un costo más alto. Pero es necesario ponerlo ahí en la fórmula. Entonces, N va a ser el número de días de autonomía. Número de baterías en paralelo. Dice, corriente máxima diaria, y esta lo calculamos, ¿cierto? 77,93 por, en este caso, un día nomás. Un día quiero que funcione. O sea, lo normal. Dividido por la profundidad de descarga de la batería. Ya, chuta, ¿qué es eso? La profundidad de la descarga de la batería. Ya, aquí también hemos dicho nosotros que la batería sí puede descargarse, ¿cierto? O más bien ocuparse de su potencia hasta un cierto porcentaje, ¿o no? ¿Cuánto hemos dicho nosotros? Más o menos. Eh, de, de descarga, Y 20%. no, un poquito más, un poquito más. Nosotros siempre hemos dicho que debiéramos ocupar como la mitad de la potencia, ¿cierto? Para efectos de cálculo. Incluso es bueno que se descargue también un poco más. ¿Ya? En este caso, el ejemplo dice que se descarga hasta un 35%, que sería un 0,35, lo que está aquí. Dice, corriente, profundidad de descarga. ¿Cuán profundo es la descarga? Aquí le pusieron 0,35, ¿ya? Y la batería también la escojo, igual que los paneles. La batería la escojo. Yo digo, ya, ¿sabes qué? Voy a partir con batería de 100 ampere hora. Ahora, ¿cuántas baterías voy a necesitar? Va a depender de esta formulita. Entonces, yo digo, ya, igual como de antes partí, paneles de 100 watts. ¿Cuántos paneles voy a tener? Decía la fórmula 3 o 2,60 y algo. 3 paneles. Y si cambio los paneles a 150 watts, 2 paneles. Y acá lo mismo. ¿Con qué baterías cuento? ¿Con qué batería voy a partir? Ya, 100 watts hora. 12 volts, 100 watts hora. Entonces, aquí la fórmula me va a decir cuántas baterías de 100 watts hora, 12 volts voy a necesitar. Entonces, yo voy a querer que se cargue hasta máximo un 0,35, o sea, 35%, que es un 0,35. Bueno, arriba dice la corriente que necesitamos, máxima diaria, 77,93, por el día que yo quiero que me funcione esto, un día, por la profundidad máxima de la descarga de la batería. Esto puede variar, ¿eh? Ustedes pueden decir 0,4, 0,5, usted verá. Y por los ampere hora de la batería que yo escogí, que está de acá arriba, de 100 watts, o sea, 100 amperes. Esa la cogí yo. Entonces, haciendo el cálculo, nos da que necesitamos en paralelo 2,23 baterías. 2,23. ¿Qué hacemos ahí? ¿Le ponemos 2 nomás o le ponemos 3? Tendría que ser 3 si no quedamos cortos. Claro, debería ser 3, pero el costo es súper grande. Además, el 2,23 está más cercano a 2 que a 3. Y pensando que esto está súper hiperdimensionado, o sea, sobredimensionado en un 20% por lo menos, yo por un tema de costo me quedaría con 2 baterías. Además, piensa tú que estamos pensando en que esto se carga todos los días, ¿cierto? Por eso le pusimos un 1. Mm. Así que lo más probable, y como está más cerca del 2, ahora si estuviera un poco más, estuviera ahí como en el 2,5, sí, ahí habría que pensar el tiro en 3. Pero como está más, está como en un 23% pasado de 2, y nosotros hemos dimensionado esto en un 20%, incluso esto está todo sobredimensionado en un 20%, las corrientes en un 15%, los voltajes en un 10%. Entonces, igual estamos como un poquito pasados, así que por lo tanto, no le haría daño bajar esto a 2 baterías. Y por un tema económico también. ¿Ya? A ver qué dice aquí. Dice, esto lo puse yo. En un día, esto tiene. Un día, ¿por qué le puse 1? Esto tiene relación directa con el número lleva tilde, aquí se me fue el tilde.
tiene relación directa con el número de baterías que tendremos que comprar. Podría ser 2 si tenemos días nublados o lluvia, y 3 si las condiciones climáticas son muy adversas. O sea, podrían ser 3, claro, si las condiciones son muy adversas. La profundidad de descarga es, aquí me equivoqué, ¿hasta qué porcentaje podría descargarse la batería cuando está en pleno uso? Está lleva el tilde también, con el apuro, cabrón, si de verdad que me apuré haciendo esto. ¿Hasta qué porcentaje está en pleno uso? ¿Hasta qué porcentaje podría descargarse la batería cuando está en pleno uso? Y se comience a cargar nuevamente. En este caso, 35%, 0,35, por eso dice ahí 0,35. Podría ser un poco más, quizás, 0,4, ¿ya? Sí, puede ser un poco más, 0,4, quizás. ¿Ok? Muchachos, eso me dice el número de baterías que yo necesito. En paralelo, como se ve aquí, ¿eh? Chiquillos. Dice ahí, si colocamos 3 baterías, estaríamos sobredimensionando el sistema. Claro, porque es 223 y yo le pongo 3, estoy sobredimensionando el sistema por costo, por costeo, dice ahí. No, costo. Por costo, nos quedamos con 2. Otra opción es tal vez buscar, eso también es buena, buscar 2 baterías de 120 amperios, pues, en vez de 100, ya que con 100 necesitamos 2,23, ¿por qué no buscamos una de 120 amperios? ¿Ya? Y así suplimos estos 0,23 que nos faltan, ¿cierto? Con 2. O también otra opción dice, tal vez buscar 2 baterías de 120 amperios como para compensar y bajar el número de baterías en la fórmula. Porque si yo le pongo aquí 120, en vez de 100, aquí, muchachos, en la fórmula, este 2,23 va a bajar y vamos a necesitar 2 baterías o menos. Va a decir 1,79 baterías, eso son 2. ¿Ya? Esa es la otra opción, chiquillos. Ya si no les gustó 2,23, que yo lo dejara en 2 baterías, entonces póngale 2 baterías, pero de 120 amperios, y con eso vamos a tener perfectamente la solución, chiquillos. El controlador. El controlador. También pieza importante, ¿cierto? La corriente máxima del controlador va a ser igual a los paneles, número de paneles, por la corriente en cortocircuito de los paneles y el factor de seguridad. Esa es la corriente máxima del controlador, o la corriente del controlador que nosotros necesitamos comprar o dimensionar. Ya, pues, le ponemos números. Corriente máxima va a ser, ¿cuántos números de paneles? 2. Acuérdense que son 2 de 150. La corriente en cortocircuito, 9,51 amperes. Eso lo vemos en la placa característica de los paneles de 150 watts. Y el factor de seguridad, un 20%, o sea, 1,2. Eso me da 22,82 amperes. Esa es la corriente máxima, ¿cierto?, que debiera soportar el controlador. Entonces la pregunta es, ¿qué controlador? Ya tengo la corriente máxima. ¿Qué controlador elijo? ¿PWM o MPPT? Como queremos hacer algo de calidad, nos vamos con el MPPT por su alta eficiencia, o sea, el controlador que necesitaríamos sería de 30 amperes. Claro, porque seguramente no hay de 25, debe haber de 30, ¿sí? Porque los controladores van así, 10, 20, 30, 40, así van. Entonces necesitamos un controlador de 30 amperes, muchachos. ¿Qué les parece? Miren cómo se van dando las cosas. Ya tenemos los paneles, tenemos la batería, tenemos el controlador. ¿Cómo vamos? Bien, bien hasta ahora. Bien, bien hasta ahora. Ya. Muchachos, para no seguir bombardeándolos con números, nos vamos a bajar hasta acá. ¿Ya? Además que me he saltado el recreo como 1000 veces. Sí, sí, es verdad que me emociono. Pero, bueno, ahora lo voy a soltar. Le voy a devolver uno de los recreos, el del día. Ya, son casi 10 para las 10, está bien, ya. Chiquillos, esto lo vamos a volver a ver, ¿ah? Ojo,
no se asuste, no se desespere, pero esto es súper importante. Yo le dije al principio, esto es súper importante lo que vimos hoy día, porque nos pone los pies en la tierra. Ya no estamos al ojo. ¿Cuántos paneles? No, yo creo que dos, tres. No, no es así. Se hace con todo con cálculo. Ya, pero son calculillos, no son unas formulillas simples, no son nada complicado. El dato clave, sí, es la hora solar en su localidad. Eso sí que es clave. Eso necesitamos saberlo, muchachos, en alguna página, sobre todo el Ministerio de Energía, o en otras que hay, incluso de la NASA. En la NASA también hay páginas que nos dan este dato, muchachos. En Google Maps también me da esa opción. Ok, chiquillos, lo vamos a dejar hasta acá por ahora solamente. Así que le agradezco su atención y nos estamos viendo la próxima semana, si os quiere, chiquillos. ¿Vale? Vale, profesor. Muchas Nada, gracias. profesor. Adiós. Buenas Buenas noches, noches. profesor. Muchas Chao, buenas gracias. noches. Muy buenas Buenas noches, noches, que esté profe. muy bien. Chao, muchachos, nos vemos. A ver, que descanso mañana, o sea, pasado mañana. Buenas noches. El viernes feriado. Sí, pues, tiene razón. Buenas noches, muchachos y Buenas muchachas. noches.